Capítulo 7. La carne viva. A menudo las personas exageran y olvidan que las ideas poseen su propia vitalidad. Estas personas crean divisiones donde básicamente no hay ninguna. Consideran las ideas como propiedades completamente mentales, separadas de su concepto del cuerpo. Creen que las ideas residen en su cabeza. ¿Quién, por ejemplo, se imagina que una idea está viva en su codo, en la rodilla o en el dedo del pie? Por lo general, las personas creen que las ideas tienen poco que ver con la carne viva. La carne parece física y las ideas no. Aquellos más propensos a amar el intelecto trazan a menudo una separación innecesaria entre el mundo de los conceptos y el de la carne. Si bien es cierto que el cuerpo es la materialización viva de una idea, también es verdad que estas ideas forman un cuerpo vivo, activo y con capacidad de reacción. El cuerpo no es meramente una herramienta a ser utilizada, no es solo un vehículo del espíritu, es el espíritu en la carne. Vosotros imponéis vuestras ideas sobre él y afectáis en buena medida a su salud y bienestar a través de vuestras creencias conscientes. Pero el cuerpo está compuesto de átomos y moléculas vivas que reaccionan. Tienen sus propias consciencias vivas en la materia, su impulso para existir y mantenerse dentro del marco de su propia naturaleza. Componen las células y éstas se combinan para formar los órganos. Los órganos poseen dentro de sí mismos las consciencias combinadas de cada una de las células que los componen, y a su manera, los órganos perciben su propia identidad. Tienen un propósito, la función que cumplen dentro del organismo en conjunto. Esta cooperación de consciencias persiste, de modo que tenéis una consciencia corporal que es vital, que se esfuerza por mantener su propio equilibrio y salud. Así pues, la sustancia del cuerpo no debería ser considerada como un resultado metafísico, sino como una gestal viva de carne con capacidad de reacción. En otras palabras, vuestro cuerpo está compuesto de otras criaturas vivas. Si bien vosotros organizáis este material vivo, posee su derecho propio al cumplimiento y a la existencia. No sois un alma encerrada en barro inerte. La casa de barro no se deteriora inmediatamente en cuanto la abandonáis. Se desintegra a su propio ritmo. Deja de estar organizada dentro de vuestro dominio, y la vida de sus átomos, moléculas y células se traslada a otras formas naturales vivas. Vuestra percepción consiste meramente en aquello de lo que vosotros os percatáis. Pero incluso los átomos y las moléculas poseen su propia visión sutil y aprecian su entorno a su manera. El mismo poder que mueve vuestra mente forma vuestro cuerpo. No existe ninguna diferencia entre la energía que moldea vuestras ideas y la energía que hace crecer una flor, o la que os cicatriza un dedo si os quemáis. El alma no existe como entidad separada de la naturaleza. No se arroja a la naturaleza. La naturaleza es el alma hecha carne, en cualquiera de sus materializaciones. La carne es tan espiritual como el alma, y el alma es tan natural como la carne. En vuestros términos, el cuerpo es el alma viviente. Ahora bien, el alma puede vivir y lo hace, de muchas formas, algunas físicas y otras no. Pero mientras sois materiales, el cuerpo es el alma viviente. El cuerpo se sana a sí mismo constantemente, lo que significa que el alma en la carne se sana a sí misma. A menudo el cuerpo está más cerca del alma que la mente, porque crece automáticamente como lo hace una flor, confiando en su naturaleza. La existencia física es valiosa por muchas razones. Una de ellas es que la carne responde al pensamiento y es a la vez muy resiliente, resistente. Gracias a ciertas pautas incorporadas, aunque a veces la consciencia del cuerpo refleje vuestras imágenes negativas, también luchará automáticamente contra ellas. Debéis recordar que vivís siempre en un entorno natural, lo que significa que vuestros pensamientos son tan naturales, digamos como los rizos de vuestro pelo. En lo que quizás os parezca una extraña analogía, compararé vuestros pensamientos con virus, ya que están vivos y siempre presentes, reaccionan y poseen su propia clase de movilidad. Desde el punto de vista físico, al menos, los pensamientos se propulsan químicamente y viajan atravesando el cuerpo universal, tal como hacen los virus por vuestra forma temporal. Los pensamientos interactúan con el cuerpo y se convierten en parte de él al igual que lo hacen los virus.
Algunos virus poseen un gran valor terapéutico, y en ocasiones el cuerpo físico les permite entrar porque sabe que contrarrestarán a otros que en ese momento no son beneficiosos. Los que son considerados virus dañinos siempre están presentes dentro del cuerpo. Muy raramente sois vulnerables a ellos excepto en una pequeña proporción, a pesar de que en el interior albergáis en todo momento vestigios de los virus más mortales. Los propios virus sufren transformaciones completamente insospechadas por los médicos. Si un virus desaparece y se descubre otro, nunca se sospecha que el primero pudo haberse transformado en el segundo y, no obstante, eso es lo que ocurre mediante ciertas alteraciones de carácter natural. Así pues, los virus pueden ser benignos o mortales, según la condición, el estado y las necesidades del cuerpo en un momento dado. Se sabe que a menudo una enfermedad puede curar otra. En ocasiones, si se la deja en paz, una persona pasará de una enfermedad grave a una serie de otras enfermedades menos graves que aparentemente no guardan relación alguna con el problema original. Ahora bien, en el contexto del conocimiento común occidental, y con la introducción de los fármacos modernos, os encontráis en una especie de dilema. El cuerpo sabe cómo tratar con los fármacos naturales que proceden directamente de la tierra, tanto si son molidos o hervidos, picados o cocidos al vapor. Pero una amplia variedad de fármacos manufacturados son desconocidos para la estructura innata del cuerpo, lo cual puede conducir a activar poderosos mecanismos de defensa que se dirigen contra el fármaco en vez de hacerlo contra la enfermedad en sí. En esos casos debéis utilizar otra medicina para contrarrestar la que acabáis de tomar. No estoy sugiriendo que no visitéis a los médicos, o que no toméis medicamentos de esa naturaleza, si creéis en la estructura de la disciplina médica que el mundo occidental ha desarrollado. Vuestros cuerpos se han acostumbrado a ella por el uso de estos medicamentos desde el momento del nacimiento. Hay muchas víctimas, pero aún así es el sistema que habéis elegido, y vuestras ideas forman vuestra realidad. No muere nadie que no haya tomado la decisión de hacerlo, y no se acepta ninguna enfermedad a ciegas. En pocas palabras, los pensamientos pueden considerarse como virus invisibles, portadores, chispas que incitan reacciones no solo dentro del cuerpo, sino en todo el sistema físico tal como lo conocéis. Vuestros pensamientos son tan naturales y reales como las células del cuerpo, e interactúan entre ellos como lo hacen los virus. Mientras os encontráis en esta realidad, no existe separación entre lo mental, lo espiritual y lo físico. Si creéis que la hay, no comprendéis lo suficiente la espiritualidad de la carne o la realidad física de vuestro pensamiento. Entonces, tal como mencioné, los pensamientos son tan naturales como lo es cualquier parte del cuerpo. Son tan parte de la naturaleza como los sentimientos. Pero, si establecéis una división arbitraria al considerar a los pensamientos como mentales y distinguirlos de lo físico, entonces vuestro cuerpo os brindará un reflejo más fiel de vuestro ser que el que os ofrezcan vuestros pensamientos. En el funcionamiento espontáneo del cuerpo, podéis ver la fácil movilidad del alma, el llevarse bien con aquello que soy, lo cual es una indicación de la libertad interna del alma, y a la vez, de un sentido innato de dirección. Todas las partes de la realidad corporal son versiones en la carne de la realidad del alma, así como cada parte del universo exterior refleja una interior. El universo interior es tan vivo, natural y cambiante como el mundo exterior. Los fenómenos físicos son solo un fragmento de lo que es la naturaleza, y todas las realidades son naturales. En vuestros términos, las probabilidades son extensiones y variaciones de ese principio de crecimiento que es tan evidente en vuestra realidad cotidiana. Dicho crecimiento es una manifestación natural que florece en vuestra área particular de actualidad, observable para vuestros sentidos. Pero insisto en que existen otras manifestaciones totalmente naturales de ese principio, aunque algunas solo podéis vislumbrarlas de forma distorsionada, porque no percibís ciertas condiciones que también son naturales. Las probabilidades os involucran en un rico crecimiento y desarrollo psicológico que, aunque presente, no percibís en vuestro terreno. Cualquier tipo de existencia tiene lugar dentro del contexto de la naturaleza,
y la naturaleza incluye al alma. Simplemente sucede que vuestra definición de naturaleza es demasiado limitada. Es natural vivir después de la muerte, y es natural devolver el cuerpo a la tierra y entonces formar otro. Es natural que vuestros pensamientos sean tan rápidos, tan vivos y con tanta capacidad de reacción como los virus. Es natural que tengáis yoes probables, así como existencias reencarnatorias. Cuando consideráis que las ideas son mentales y están al margen de la naturaleza, os sentís separados de la naturaleza misma. Cuando imagináis la vida después de la muerte, como algo no natural o sobrenatural, os sentís separados, aislados y perplejos. Debéis tratar de comprender que existen distintos tipos de naturaleza dentro de la naturaleza. Vuestra vida física, vuestra naturaleza humana, hablando en vuestros términos, depende de un tiempo en el cual no existíais. Debéis comprender que, en este sentido, no ser es tan natural como ser físicamente. Como la mayoría de vosotros sabéis, los átomos que componen vuestras células, así como las células mismas, mueren y se sustituyen constantemente. La materia de los órganos internos cambia, y aún así, estos siempre mantienen su forma. Su identidad resta intacta. También vuestra propia identidad está segura en medio de todos estos nacimientos y muertes que vuestro yo consciente no advierte. Se conserva la memoria de todas sus experiencias. Cada célula recuerda su pasado, aunque todos sus componentes hayan sido sustituidos y se estén sustituyendo continuamente. Al igual que las células tienen su propia memoria, también la mente consciente tiene un tipo de memoria más manifiesta. Vuestros pensamientos conscientes actúan como gatillos, pues activan los dos tipos de memoria. Dentro de vuestro ser físico, por tanto, cada suceso pasado feliz, expansivo, traumático o trágico, queda registrado indeleblemente. Dicho en vuestros términos, este es vuestro material de trabajo, la memoria de vuestro ser físico desde el momento de su concepción en forma corpórea. En vuestra memoria hay complejas organizaciones y marcos asociativos, tanto en las profundidades de la estructura celular como en los niveles más elevados de vuestra actividad consciente. Anteriormente comparé los pensamientos con los virus. Pensad en ellos como células electromagnéticas vivientes, que solo difieren de las células físicas del cuerpo en la naturaleza de su materialización. Vuestros pensamientos dirigen el funcionamiento global de las células de vuestro cuerpo, aun cuando no sepáis conscientemente cómo funcionan estas células. Este trabajo es inconsciente. A su modo, cada célula física es un cerebro en miniatura, con memoria de todas sus experiencias individuales y de su relación con otras células y con el cuerpo en conjunto. En vuestros términos, esto significa que cada célula funciona con una imagen innata de toda la historia del cuerpo, pasada, presente y futura. Ahora bien, esta imagen está en constante cambio y es móvil. Una alteración en una sola célula es percibida al instante por la consciencia corporal, que también percibe el efecto futuro. Esta información se utiliza junto con todos los demás datos del cuerpo y se realiza una predicción. Luego se lleva a cabo una evaluación de esta predicción del cuerpo, y en más niveles de lo que me resulta posible explicar. Brevemente, la imagen se muestra en un escenario invisible donde se encuentran el espíritu y la carne. Dicho escenario no es un lugar, naturalmente, sino un estado interno de consciencia gestalt. Este estado se activa por medio de diversas interacciones que tienen lugar en las partes más insondables del cuerpo. Se forman estructuras magnéticas. Se crean en un nivel físico mediante cierta activación de los nervios donde se saltan los patrones normales, por así decirlo, y se forman imágenes. Los nervios y las estructuras celulares de sus terminaciones toman imágenes. Todas estas imágenes se reúnen y se utilizan para formar la imagen general del estado del cuerpo. Estas no son imágenes tal como vosotros las concebís, sino información sumamente codificada, impresa electromagnéticamente, que no se mostraría como imágenes al ojo físico. Y este procedimiento es tan superior a cualquier cosa que conozcáis,
que por tanto el cuerpo realmente toma imágenes precognitivas de su condición futura, como si la situación actual del cuerpo fuera proyectada hacia el futuro. Esta imagen predictiva se contrasta después con dos modelos. En primer lugar, se coteja con el estándar de salud ideal del cuerpo en su caso individual, su propio máximo cumplimiento o realización. Luego se coteja con la imagen del cuerpo que le envía el yo consciente, e instantáneamente se establecen una serie de correlaciones. En un marco organizativo que sería por supuesto la envidia de los mayores avances tecnológicos, las comunicaciones van y vienen con gran rapidez. El cuerpo realiza cualquier cambio que sea necesario para que las dos imágenes estén alineadas con el estado corporal del momento. Hasta cierto punto, hay un equilibrio incorporado. El cuerpo es muy sensible entonces al pensamiento consciente, pero posee su propio sistema innato de autopreservación y su propia imagen de cumplimiento, que le sirve de guía. Supongamos que a la edad de 4 años sufristeis un grave accidente, a las 3:20 de la tarde. Estaba nevando, y vuestra madre hacía un pastel en ese momento. Imaginad que os quemasteis gravemente una mano. A pesar de que 20 años después, digamos, todo el tejido de esa mano ha sido completamente reemplazado, la identidad dentro de cada una de esas nuevas células actuales recuerda esa lesión. A esa misma hora os ocurrieron multitud de otros sucesos en distintas tardes, tanto antes como después de aquella. Las células de vuestra mano contienen en su interior recuerdos que dejarían deslumbrada a vuestra mente consciente si los contemplara. Sin embargo, las células de vuestra mano de 27 años no son físicamente para nada las mismas células que experimentaron todos esos sucesos anteriores. Pero, en alguna capa profunda de sensación, se conserva constancia de los estímulos y las reacciones que fueron experimentados en todas esas incontables tardes del pasado. Sin duda, algunos de estos recuerdos se revivirán y afectarán a lo que consideráis vuestra experiencia a los 27 años. Son vuestros pensamientos conscientes y hábitos los que regulan cuáles de estos recuerdos se entremezclarán en el torbellino del presente. Vosotros dais conscientemente las señales para la reacción. No es a la inversa. Los sucesos del pasado no se inmiscuyen de esta manera, a menos que sean atraídos por las expectativas y pensamientos conscientes que están en vuestra mente. Estos recuerdos inconscientes se activan según vuestras creencias actuales. Os sentís plenos y renovados cuando vuestros pensamientos despiertan sensaciones corporales y sucesos físicos felices, o bien os deprimís al hacer volver a la consciencia sucesos corporales desagradables del pasado. Aunque por supuesto, ambos tipos de situaciones pueden ser beneficiosos, según sea el caso. Una constatación consciente de un peligro puede, por ejemplo, traer a la memoria toda la información referente a situaciones similares, de modo que el cuerpo pueda abordarla a partir de su vasta reserva de memoria viva. Pero los pensamientos desagradables constantes ponen al cuerpo en un estado de agitación que no es realista, y a la vez lo obligan a reactivar esos viejos patrones. La carne viva se percata muy bien de ciertos hechos que a nivel consciente a vosotros se os escapan. Sabe que muere y renace constantemente, y que aún así se conserva. Utilizo los términos muere y renace porque son los que entendéis, pero el cuerpo no. El cuerpo va y viene sin dejar de ser siempre él mismo. No se siente inferior o menguado cuando una célula muere, porque ya se encuentra en el proceso de formar una nueva. Por un momento pensad en vuestro cuerpo como si fuera una gran célula en el instante de su nacimiento. Vosotros, el yo más amplio, tenéis muchos cuerpos y cada uno se convierte en otro cuando uno muere y otro renace. Pero vosotros, con mayúscula, conserváis vuestra identidad y vuestra memoria, así como lo hace hasta la más pequeña célula en vuestro cuerpo actual. Esto es meramente una analogía, pero explica el concepto que vuestro cuerpo tiene de sí mismo, pues el cuerpo como totalidad sabe que muere, como lo saben las partes de las que se compone, y también es consciente de su transformación futura. Dentro de este marco, protege y conserva su propia estabilidad y supervivencia. En un nivel de vuestro ser existe una zona común donde la consciencia corporal confluye con esa consciencia superior de la cual surge vuestra propia identidad. Esta es la zona de vuestro ser donde el alma y la carne se unen,
tanto en el tiempo como fuera de él. Entonces, como sois conscientes de ser, formáis vuestra realidad física a través del pensamiento consciente. Me doy perfecta cuenta de que me repito una y otra vez al hacer esta afirmación, pero es necesario recordaros que no estáis a merced de sucesos inconscientes. Contáis con la sabiduría innata del cuerpo, y siempre tratará de corregir vuestros errores. Estas sugerencias de corrección adoptarán muy diversas formas, algunas serán muy físicas, según vuestro parecer, y otras vendrán por otros medios. Es posible que el cuerpo empiece a pediros cierto tipo de alimentos, por ejemplo, o bien aire fresco o ejercicio. Estos son ejemplos sencillos, pero más adelante seremos más específicos. Tal vez tengáis sueños que os insten a tomar una dirección específica, o que os muestren las áreas que requieren algunas correcciones. A menudo estos sueños pueden producir cambios de conducta tanto si los recordáis por la mañana como si no. Si pedís sueños que os indiquen la dirección que debéis seguir, los tendréis. Pero si los pedís y a la vez no creéis en la naturaleza terapéutica de los sueños, cortocircuitaréis cualquier actividad así. En ese caso no sois honestos con los contenidos de vuestra mente consciente, pues os decís esto: tendré un sueño para que me ayude, pero no creo que pueda tener un sueño así. Cada vez que os preocupa vuestra salud, debéis elegir qué rumbo seguir. La carne viva es vuestra, es la materialización de vuestra alma, y a través del cuerpo el alma os facilitará las respuestas que necesitáis. En el próximo capítulo comentaremos los métodos que pueden utilizarse para renovar y sanar el cuerpo, y que os ayudarán a conseguir que, desde el interior de la forma física, surjan aquellos recuerdos y experiencias que más beneficiosos sean para vosotros. Para lograr un mejor resultado debéis recordar que las ideas están tan vivas como las células de la mano.